A continuación, tengo el privilegio de predicar e enseñar la palabra de Dios bajo el tema el arrebatamiento de la iglesia. La escatología bíblica, la ciencia que estudia de los acontecimientos futuros, lo que está para suceder. En este momento vaya conmigo en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de esta manera bajo el nombre de Dios Todopoderoso. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel del cielo, los muertos en Cristo resucitará. Amén. Primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. En traducción en lenguaje actual, dice la palabra: hermanos míos, queremos que sepan los que en verdad pasa con los que mueren. Amén. Para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará los que vivieron y murieron confiando en Él. Por eso le decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivimos, cuando Él venga, nos reuniremos con Él después que se haya reunido con Él los que estaban muertos. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús bajará del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en el Señor. Después Dios nos llevará a nosotros, a los que estamos vivos en ese momento, y nos reunirá
en las nubes con los demás. Amén. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Así que anímense los unos con los otros con esta enseñanza. Introducción de la palabra. Antes de hablar del arrebatamiento de la iglesia, tenemos que hablar del tiempo actual. Amén. En que vivimos la dispensación de gracia. Hoy estamos viviendo la dispensación de gracia. Amén. Algunos teólogos le dan comienzo en el Calvario, en otro hecho en el día del Pentecostés. Quiere decir, el tiempo de gracia empezó allá en el tiempo del Calvario. Otro dice en el tiempo del Pentecostés, en el libro de Hechos. Pero sí debemos que entender que estamos en el tiempo de gracia. Amén. El reloj de Dios está detenido y se ha dado un periodo de tiempo. Lleva más de 2000 años en los cuales toda persona puede ser salvo. Amén. No con sacrificio ni con derramamiento de sangre de animales, ni con ritos, sino la única forma es poner fe en Cristo Jesús y aceptarlo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Amén. ¿Cuánto terminará el periodo de la gracia para la humanidad? Exactamente el día que Cristo volverá por su iglesia. Quiere decir, el tiempo de gracia terminará cuando empieza el acto del arrebatamiento. Allí terminará el tiempo de gracia. En ese preciso instante termina la dispensación de la gracia y el comienzo, el peor periodo de la historia de la humanidad, llamado la Gran Tribulación. El actor principal es el Anticristo. Amén. Ese momento, hermanos, comprenderemos ese evento que cada uno de nosotros tiene que esperar sin miedo. Amén. Sino con alegría y gozo en nuestro corazón. Cristo viene por nosotros. Segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén.
En traducción lenguaje actual dice la palabra: sé que Dios es un juez justo, que cuando juzgue a todo, me dará una corona como premio a mi obediencia. Y no solo para mí le dará, sino también a todos los que esperan con ansiedad su regreso. Amén. Todo cristiano tiene que amar la venida de Cristo. Todos hermanos deben conocer que Cristo va a regresar. Amén. Número 1. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? Es el acontecimiento más esperado por la iglesia de Cristo, en el cual Jesús viene por aquellos que creen en Él, todo vivo como muerto. Amén. ¿Qué es arrebatamiento? Arrebatamiento viene del griego arpazo, quiere decir tomar por la fuerza. Jesús viene para arrebatarnos de este mundo, llevarnos al cielo con Él. Siempre que se use la palabra arpazo, se refiere traslado de un lugar a otro lugar. Quiere decir, el arrebatamiento es un traslado de la iglesia de aquí al cielo. Amén. Punto 2. ¿Quiénes participan en el arrebatamiento de la iglesia? 1 Tesalonicenses 4:16 dice: los muertos en Cristo, las almas de los que murieron en Cristo, vienen con su cuerpo glorificado. Amén. 1 Tesalonicenses 5:23: espíritu, alma y cuerpo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En traducción lenguaje actual: que Dios de paz los mantenga completamente dedicado a su servicio, que lo conserven sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sea hallado culpable delante de Dios. Amén. Versículo 17: los que están vivos en ese momento del arrebatamiento serán transformados en un cuerpo glorificado. Primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 50, dice: pero os digo, hermano,
que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. 51 dice: he aquí, os digo un ministerio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en abrir y cerrar de ojo, al final trompeta, porque se tocarán las trompetas, los muertos serán resucitados incorruptiblemente y nosotros seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción? Esto mortal se viste de inmortalidad. Traducción lenguaje actual dice: hermanos míos, lo que es de carne, carne, no tiene cavidad en el reino de Dios, que está eterno. Les voy a contar algo, dice, que Dios tenía en secreto. Todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojo, cuando Cristo volverá, se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Y nosotros seremos transformados. Dios cambiará este cuerpo nuestro que mueren y se destruyen por cuerpo que vivan para siempre y nunca serán destruidos. Amén. Los niños pues son de Cristo en una edad de inocencia. Quiere decir, los niños se van con el Señor porque están en una edad de inocencia. Amén. Punto 3. Dice: ¿cuánto tiempo tardará el arrebatamiento? 1 Corintios 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, quiere decir instantáneo, en centésima de segundo. Son segundos, hermanos, amén. Va a tardar el rapto. No va a dar 1 hora, 2, 3, 5 minutos. Son centésimas de segundos, hermanos. Punto 4. El arrebatamiento o la venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Oiga, viene el arrebatamiento o la venida de Cristo. Amén. Después viene la gran tribulación. Final de gran tribulación viene la segunda venida de Cristo. Son acontecimientos diferentes. El arrebatamiento, hermano, es antes de la tribulación. Y la segunda venida de Cristo es al final de la gran tribulación.
diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento viene por su iglesia y en la segunda venida viene con su iglesia. En el arrebatamiento Jesús se queda en el aire, pero en la segunda venida de Cristo Jesús pone su pie sobre el monte de los olivos. Amén. Hoy, hermanos, estamos viendo en el arrebatamiento no hay señales en el cielo. Pero en la segunda venida de Cristo habrá señales en el cielo. Hermanos, cuando viene Jesús en el arrebatamiento, no está el anticristo. Pero cuando Él viene en la segunda venida, viene a matar el anticristo. Amén. 5. ¿Cuándo será el arrebatamiento? ¿Cuándo? No se sabe la fecha. Nadie puede decir. Amén. Después del arrebatamiento queda 1007 años de historia en este mundo. El arrebatamiento será antes de la tribulación. Hermanos, la palabra nos está hablando. En traducción lenguaje actual dice: porque Dios no nos ha llamado castigarnos, sino para recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Porque Jesucristo murió por nosotros para que podamos vivir con Él, ya sea que estamos vivos o muertos cuando Él vuelva. ¿Habrá señales antes del arrebatamiento? Sí, habrá señales. Hoy se está aumentando las señales. Uno de ellos, la ciencia se ha aumentado. Daniel capítulo 12. Las señales es que han venido muchos anticristos. Primera de Juan 2:18. Es un tiempo peligroso. Timoteo 3:1. Por la manifestación de la naturaleza, hoy se está manifestando. Romanos 8:19. ¿Qué hacer mientras que llegue el arrebatamiento? Marcos 13:35 dice: velad pues, porque no sabéis cuánto vendrá el Señor a la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto de gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halléis durmiendo. Y los que a vosotros digo, todo lo digo, velad, velad. Hagamos lo que le agrade al Señor, para que nos encuentre haciendo el bien cuando Él venga. Ese tema fue el arrebatamiento de la iglesia. Que Dios les bendiga.